Y bueno, hermano, el día de hoy, como la semana pasada, quiero empezar esta predicación a modo de introducción, citando esta vez al pastor escocés Sinclair Ferguson, si es que así se pronuncia. Él dijo: Dios es un Dios que hace, que recuerda y guarda pactos. Es una frase bien sencilla, pero bien profunda. Dios es un Dios que hace, que recuerda y que guarda pactos. Es una palabra tan sencilla, pero como le decía, con mucho significado. Y desafortunadamente hoy en día, esta frase, que es una verdad, muchas iglesias la han distorsionado. Sin embargo, a pesar de que esto está sucediendo, sigue siendo una verdad fundamental para nosotros. No solo por la cantidad de veces que la Biblia repite acerca de los pactos que Dios hace, y no solo también por el significado que tiene el pacto ante Dios y con Dios, sino sobre todo porque la Biblia se divide en dos pactos, ¿verdad? El viejo y el nuevo. O sea, todo esto nos indica que para nosotros los creyentes es sumamente importante entender los pactos de Dios. Desafortunadamente muchas iglesias han tomado esta expresión de que Dios es un Dios de pacto, pues para manipular a las personas y llevarlas a llenar sobres de dinero, supuestamente para hacer tratos con Dios, como si Dios hiciera tratos comerciales, ¿no?, con los hombres. Y en estas iglesias se les dice a las personas cosas como: haz un pacto con Dios, dale dinero y tú a cambio recibirás un milagro, tú a cambio recibirás ese trabajo que necesitas, muy bien pagado, tú a cambio recibirás sanidad en tu cuerpo, recibirás una bendición especial. Y bueno, tristemente todo este tipo de cosas retorcidas se hacen bajo la idea de que Dios es un Dios de pacto. Y esto ha llevado a muchos y muchos a creer que se puede hacer acuerdos, tratos comerciales con Dios a cambio de favores. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Las personas que hacen eso es porque ignoran las Escrituras. Pero cuando tú eres conocedor de la Biblia, estas personas manipuladoras, engañadoras, ya no te engañan. Ahora, aunque desafortunadamente este es un tema que se ha tergiversado y manipulado por hombres que hacen ganancias deshonestas, bueno, no significa que Dios no sea un Dios que hace, que guarda y recuerda pactos, como vamos a ver el día de hoy. Porque lo que vamos a ver en nuestro pasaje, que ya leímos, tiene que ver con un pacto, específicamente con el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí hay una promesa en ese pacto. Y bueno, lo que vamos a ver a Pablo hacer es traer este pacto de Dios con Abraham a colación para demostrar que lo que él ha estado demostrando. El título de esta predicación, que viene siendo una tercera parte, es que Pablo está demostrando que la salvación es solo por fe. Y bueno, Pablo va a traer este pacto que Dios hizo con Abraham precisamente para demostrar con un argumento más contundente que la salvación es solo por fe y no por guardar las obras. Si usted recuerda, el apóstol Pablo, desde que inició el capítulo 3, pues ha estado demostrando esta verdad que ya mencioné. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes de las iglesias de Galacia habían sido seducidos por judaizantes que les estaban enseñando que la salvación sí dependía de depositar tu fe en Cristo, pero también dependía de guardar la ley. Y entonces, para cierto grupo, una gran mayoría de los gálatas, pues el sacrificio de Jesús ya no fue suficiente. Ahora ellos tenían que añadirle el guardar la ley. O sea, hay que añadirle una cosa más a la salvación. Y Pablo, pues no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Y que lo que hace, se dio a la tarea de empezar a mostrarles a los gálatas con argumentos bien sólidos que la justicia que necesitamos para presentarnos delante de Dios depende únicamente del sacrificio de Jesús y no de nuestros méritos, no de nuestro esfuerzo personal. Y es por eso que vamos a ver a Pablo hablar del pacto de Dios que hizo con Abraham. Y lo primero que el apóstol Pablo le va a decir a los gálatas, que puedo encontrar mi control, es lo siguiente, hermanos. Va a decir el apóstol Pablo, hablando yo en términos humanos, o sea, ni siquiera tengo que hablar yo acerca de cosas espirituales, no, yo les voy a comprobar que en el diario vivir como humanos, nosotros tenemos ejemplos los cuales podemos usar para explicar que ciertamente la salvación es solamente por fe y no por gracia. Y bueno, como esta cosa no cooperó conmigo, lo hacemos manualmente. Y dice ahí el apóstol Pablo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esa palabra griega, pacto, en el griego original, hermanos, significa literalmente testamento. A los testamentos allá le llamaban pacto. Entonces lo que Pablo está diciendo es un testamento
aunque sea hecho por hombres, una vez ratificado, es decir, una vez validado, una vez confirmado por el testador, la persona que hace el testamento, bueno, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo al decir esto? Al estar usando esta ilustración, este ejemplo del día a día. Bueno, Pablo le está pidiendo a los Gálatas, hey, piensen en cómo funciona un testamento hecho por humanos. O sea, no hay duda que si Pablo está usando este ejemplo es porque él sabía que sus oyentes, en este caso los Gálatas, sabían cómo funcionaba un testamento. Y entonces Pablo está diciendo, oye, piensen en eso. ¿Cómo es que funciona un testamento? Yo quiero usar esta ilustración para probarles que Dios justifica por fe y no por obra. Ahora, para entender bien nosotros lo que Pablo está diciendo aquí, pues vamos a definir algunos términos. ¿Qué es un testamento? Bueno, por definición, es un documento formal en el cual la persona que lo hace, pues expresa sus deseos finales en el testamento. O sea, la persona va a estipular cómo quiere que se distribuyan las cosas de valor a sus herederos cuando él muera. Así que podemos decir de una manera bien sencilla que un testamento, por decirlo así, es una promesa de una persona que le va a dar los bienes a sus herederos. Bueno, Pablo dice, un testamento así, una vez ratificado, una vez validado por el testador, nadie lo puede invalidar, ni mucho menos nadie le puede añadir condiciones. Solamente el mismo testador, si es que todavía está en vida, lo puede hacer. Pero una vez que el testador muere, nadie puede cambiar las estipulaciones a su antojo, a como él quiere, no. Ahora, estas dos cosas que Pablo está usando como ilustración tienen un alto significado en el asunto de esta verdad doctrinal que Pablo está demostrando, que somos justificados por la fe únicamente. Por lo tanto, hermanos, con esto en mente vamos a reflexionar en el pacto que Dios hizo con Abraham. Primero, el pacto que Dios hizo con Abraham fue una promesa. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 16, que es un versículo más de los que estamos estudiando. Dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual he escrito. En otras palabras, Pablo aquí nos hace ver que la esencia del pacto de Dios con Abraham era la promesa de ¿qué? Del Salvador, de un Salvador. Es verdad, le dio otras promesas increíbles y maravillosas, pero la promesa de promesas que estaba en ese pacto que Dios hizo con Abraham era ese: en ti serán benditas, ¿quién? Todas las familias de la tierra, todas las naciones. Entonces yo veo que la esencia del pacto de Dios con Abraham era la promesa de un Salvador. O sea, una vez más, Dios de hecho cumplió con haber hecho de Abraham, de su descendencia, una gran nación. Y heredaron ellos una tierra muy especial. Pero estas promesas no fueron universales. La única promesa universal que iba a alcanzar a todos, pues era precisamente que su simiente, es decir, Cristo, aquí ya Pablo no lo interpreta, era la bendición que iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Escucha lo que dice Génesis 22, 18. Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y lo dice ahí, por cuanto obedeciste a mi voz. Y usted va a decir, ya veo, pastor, es por obediencia. Pero no será mejor que porque creyó, o sea, ya obedeció. Si él no hubiera creído, no hubiera obedecido. Pero como le creyó a Dios, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y dice Dios, y yo haré de ti, y yo te multiplicaré y te bendeciré, y esto y lo otro. Y dice que Abraham salió. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios que ciertamente él iba a cumplir si él salía. Entonces, donde hay verdadera fe hay obediencia. Y como Abraham ya tenía fe, pues obedeció. Así que el cumplimiento de esta promesa, pues dice Pablo, se cumplió en la simiente. No dice en la simiente, sino en la simiente, ¿cuál es Cristo? Por lo tanto, es como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo a las Gálatas, miren Gálatas, piensen en el pacto de Abraham. Dios en su pacto, o sea, en su testimonio, le prometió a Abraham que en su simiente, la cual es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra a través de su sacrificio. Eso ya lo sabemos por la luz que ya tenemos en el Nuevo Testamento. Y ese pacto, dice Pablo, fue ratificado por Dios, fue validado por la autoridad máxima que existe en todo el universo. Por lo tanto, nadie puede invalidar ese pacto. Que viene esa promesa de que vamos a ser salvos, justificados solamente por fe. Nadie le puede añadir condiciones. ¿Por qué? Porque es un testamento validado por Dios. Y Pablo dice, hablo en términos humanos, o sea, piensen humanamente. Ya no mencionemos en este pacto divino que Dios hizo con Abraham. No, en un testamento humano, una vez que se ratifica, se valida ante las autoridades correspondientes, nadie lo invalida y nadie le añade. Pues con mucha más razón, nadie invalida, nadie le añade condiciones al pacto que Dios hizo con Abraham.
sea, Pablo de manera implícita le está diciendo a los Gálatas que los judaizantes estaban actuando como herederos deshonestos. ¿Qué hacen? Alteran el testamento, las estipulaciones de un testamento. O sea, ellos al tratar de decir, sí, es cierto, está eso en la Biblia, hay un pacto original que Dios hizo con Abraham. Sin embargo, cuando vino la ley, o sea, ellos dicen, le añadimos. Ellos no dicen que le añadieron, pero es estarle añadiendo. Es estar diciendo, cuando vino la ley, Dios estaba diciendo, también hay que guardar la ley. Y Pablo dice, no, eso no puede ser posible. O sea, ni siquiera en términos humanos, cuando se hace un testamento, una vez que el testador muere, nadie lo puede invalidar. Nadie lo puede hacer nulo. Nadie puede añadirle, y ustedes le están añadiendo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que en ti serían benditas todas las familias de la tierra por la fe. Por el mismo medio que tú mismo fuiste justificado, por haberle creído a Dios. Y Pablo le está diciendo, vean este ejemplo. Una vez que alguien valida, alguien ratifica un testamento, nadie le puede añadir, nadie lo puede invalidar. Mire, suponiendo que Dios no lo quiera, pero que para Eva y como para cualquier cristiano el morir sería ganancia, que Eva muriera, se adelantara y llegue a la presencia del Señor antes que yo, y yo me quedo, y yo ya sé que me quedan pocos días, y yo me pongo a hacer un testamento pues dando mi última voluntad de cómo quiero que se reparten mis pocas posesiones que tengo entre mis hijos. Y vamos a decir que yo ya voy con un abogado. Hay una palabra que se le llaman a este tipo de personas. Un notario público, hay una más, mi Tony Curtis, pero se me va aquí en este momento. Pero anyways, vas con un abogado que él sabe de leyes. Y tú le dices, quiero redactar un testamento, quiero que lo haga oficial. Y tú empiezas a hacer tu testamento y estipulas todo lo que tú quieres, cómo se reparta todas tus propiedades. Bueno, no puede venir un amigo mío, no puede venir un hermano mío, no puede venir nadie a querer cambiar ese testamento. ¿Por qué? Porque si todavía estoy vivo, yo no lo voy a permitir, ni el abogado. Pero una vez que yo muera, el abogado sabe que ya nadie lo puede cambiar. Lo único que lo podía cambiar era yo mismo. Por lo tanto, no puede venir nadie a invalidar y mucho menos añadirle condiciones a mi testamento. O sea, yo no sé si usted se puede imaginar, ¿verdad? Uno de mis hermanos, un amigo, yendo allá a la oficina del albacea testamentario, así se le llama, la oficina de la persona legal que se encarga de cumplir las instrucciones que se dan en un testamento. Y le diga, le pido de favor que me muestre el testamento de César. Imagínate uno de mis hermanos, a Juanito o a Tony. Le pido de favor que me muestre el testamento de César porque voy a cambiarlo. Voy a añadirle condiciones para que si Melissa e Israel, que son los hijos de César, quieren recibir la herencia, pues primero yo voy a añadirle que tienen que ir a la iglesia. Y hay de ellos donde dejen de ir a la iglesia porque entonces no van a recibir nada. Y además, tengo que añadirle también que den la mitad de su herencia a los pobres. Bueno, ¿qué cree que le va a responder el abogado? Tú estás loco. O sea, yo no te voy a dar nada. Por lo tanto, sal de mi oficina. Y bueno, si esto es así, con más razón, un pacto divino. Un pacto donde la máxima autoridad es el testador. Nadie lo puede invalidar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No son mis palabras. Yo solamente estoy tratando de explicarlo una vez que yo me di a la tarea de escuchar los comentarios de muchos predicadores y de muchos comentaristas en los libros. Y bueno, esto es lo que yo estoy reduciendo que Pablo está diciendo. Un testamento una vez validado, nadie lo invalida y nadie le añade. Esto es un argumento lógico que Pablo le está mostrando a los Gálatas para que vean lo irracional que es que los judaizantes estén enseñando que sí se requiere creer en Cristo, pero también guardar la ley. Y lo Pablo dice, cuando el pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo 430 años antes de que existiera la ley. Escuche lo que dice el versículo 17. Dice Pablo, esto pues, digo, el pacto previamente validado por Dios para con Cristo, y lo ya menciona ahí Cristo, o sea, ya no es solamente Abraham, o sea, ya son dos divinidades. Dios para con Cristo, y luego dice, la ley que vino 400 años después, no lo abroga, no lo anula al pacto, y sobre todo a la promesa que está en ese testamento, para invalidar la promesa. O sea, todo parece indicar a través de estos versículos que el razonamiento de los judaizantes era, es verdad que Dios justificó a Abraham por la fe y le dio promesas, sin embargo, cuando Dios estableció la ley, pues se sumó al pacto abrámico, por así decirlo. O sea, sí, Dios ratificó ese pacto, pero vino la ley
y se unió al pacto. Y Pablo está diciendo, no, o sea, no puede ser eso así. O sea, una vez que se hace un testamento, lo validan, nadie lo puede invalidar y nadie puede añadirle. Y Pablo está diciendo, esa ley vino 400 años después de que Dios hiciera ese pacto. Por lo tanto, la ley no anula la promesa. Yo sé que dice que hay que guardar estas cosas y el que las guardare, pues ese vivirá, ¿verdad? Y bueno, es por eso que el apóstol Pablo en los versículos más adelante va a empezar a explicar el propósito de la ley. Dios mediante lo vamos a estar exponiendo la próxima semana. Pero antes de llegar ahí, que vamos a llegar hasta la próxima semana, vamos a seguir viendo lo que el apóstol Pablo dice, pero en este caso, en la carta a los Romanos, en esta carta, el apóstol Pablo está exponiendo el mismo tema. O sea, en Roma también había judaizantes y estaban diciendo, sí es guardar la ley, sí es creer en Cristo, pero también guardar la ley. Y bueno, Pablo ahí explicándole también a los romanos, dice en el capítulo 4, versículo 14, porque si los que son de la ley, o sea, si los que guardan la ley son los herederos de la promesa de que van a ser salvos, de que van a ser justificados, pues van a resultar la fe. Y luego dice, y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? En ti, en tu simiente, en Cristo Jesús, serán benditas todas las naciones. Es por eso que Pablo dijo al terminar el capítulo 2, versículo 24, dice, yo no desecho su gracia, porque si ya no es por la fe, Cristo murió en vano. ¿A qué vino pues Jesús a morir? Entonces Pablo está diciendo aquí, si es que los herederos son aquellos que guardan la ley, pues vana resulta la fe y cancelada la promesa. Ahora, yo creo que usted note que Pablo está haciéndole entender a ellos que nosotros somos justos delante de Dios, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que Cristo hizo. Y es en esto en que nosotros debemos de descansar, en la obra expiatoria perfecta de Cristo. Por lo tanto, si tú verdaderamente has creído en Cristo, según estos pasajes, tú por consiguiente tienes vida eterna. Y no es gracias a tus méritos, sino únicamente gracias a los méritos de Cristo. Y esta es nuestra confianza. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque una vez más cito al autor de Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, la ley no vino a cambiar el pacto abrámico. La ley no vino a invalidar la promesa. Y pregunta, que ya lo mencioné, pero para quedar bien claro. ¿Cuál es la promesa que se concede en el pacto abrámico? Que cuando digo abrámico, mosaico, o sea, es el pacto que Dios hizo con Abraham o con Moisés. En pocas palabras, hermanos, ¿cuál es esa promesa que se concede en el pacto abrámico? Bueno, la justificación por fe, es todo. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros podamos diferenciar entre el pacto abrámico y el pacto mosaico, porque es ahí donde muchas personas tienen problemas. Yo me encontraba con una persona cristiana en la tienda y me decía esta persona lo que estaba haciendo y yo decía, pues qué bueno, pero me empezaba a decir que le decía a la gente, si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tienes que ser obediente, y tuve que pararle y decirle, mira, si tú estás leyendo eso sin la luz que tenemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta de Gálatas, tú vas a concluir que es así. Pero ya está establecido, hermanos, que nosotros no ganamos el favor por querer obedecer a Dios. No, o sea, ya fueron más de 4,000 años que pasaron a través del Antiguo Testamento, donde Dios les da leyes a los hombres y no pudieron cumplir ni siquiera una sola ley, Abraham y Eva. Por lo tanto, Dios, como vamos a ver la próxima semana, dio la ley con el propósito de mostrarle al ser humano lo pecador que es. No se la dio porque Dios sabía que era posible que el ser humano pudiera guardar todos los mandamientos y así heredar la vida eterna. No fue por esa razón. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos la diferencia entre este pacto abrámico y el pacto mosaico, porque de lo contrario vas a estar malinterpretando la Biblia, y la Biblia se interpreta a sí misma. Tú tienes que agarrar los lentes del Nuevo Testamento, donde ahí Pablo ya te da la interpretación de todo el Antiguo Testamento, y ponerlos ahí para que entonces esos lentes te ayuden a interpretar bien la Biblia. La Biblia es una sola historia de redención, no son muchas historias de redención, es una sola historia de redención, y Cristo es el centro al final de cuentas. Cristo es el Mesías prometido, ¿recuerdan? Cuando Jesús reprende a sus 12 discípulos y a los 2 discípulos que iban a la aldea de Maús, ¿por qué? Porque no entendieron, no creyeron, eran duros de corazón para creer todo lo que la Biblia decía acerca del Mesías. Era necesario que Él padeciera, y empezó Él a darles una clase de cristología acerca de todos esos pasajes que hablaban de Él. Si tú no puedes ver a Cristo en el Antiguo Testamento, tienes todavía el velo que dice Pablo en 2 Corintios que los judíos tienen. Pero dice Pablo, cuando se conviertan al Señor, ese velo les será quitado y empezarán a ver esa sola historia.
que se encierra solamente en la persona de Jesús. Entonces, hermanos, el pacto abrámico, a diferencia del pacto mosaico, no se trataba de un pacto contractual. O sea, donde las partes del pacto se comprometen a cumplir con las obligaciones, las responsabilidades y además a realizar o restringir ciertos actos de cada parte. El pacto mosaico, por otra parte, pues en ese pacto se estipulaba todo lo que Dios decía, pero totalmente condicionado. O sea, si ustedes hacen esto, yo los bendigo. Si ustedes no lo hacen, yo los maldigo. En el pacto abrámico no fue así. Dios solamente le dio la promesa a Abraham: si tú me crees, sal de tu tierra y yo te voy a bendecir. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y Pablo está interpretando que eso significa que el ser humano es justificado por fe, por creerle a Dios. Mira, en Génesis 12, ahí encontramos el relato donde Dios le hace la promesa a Abraham. Y ahí encontramos que 5 veces, cuando Dios le está dando el pacto a Abraham, le dice: yo haré, o sea, yo haré, yo lo voy a hacer. A pesar de tu infidelidad, yo lo voy a hacer. La misma promesa que Dios le hizo a Abraham, se la hizo a Isaac, se la hizo a Jacob, se la hizo ya después a David. Y aún así, aunque ellos fueron infieles, dice Pablo, Dios permanece fiel. Porque su promesa no depende de una condición. No, Él desde antes de la fundación del mundo, Él por su propia voluntad, por su buen beneplácito, decidió reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Así que Él dice: yo haré. Esto claramente nos enseña que Dios asume la responsabilidad de cumplir el pacto. Yo lo haré. Y esto nos revela que es un pacto incondicional. Mire, con esto en mente vamos a volver al versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, volvemos a leerlo. Abraham fueron hechas, ¿qué? Otra vez, las promesas. Y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Note, hermano, que no se trata aquí de un contrato, de un acuerdo donde hay condiciones. No. Es más bien una promesa que garantiza que Abraham recibirá los beneficios de la promesa. Los recibes porque los recibes. Eva citaba a Pablo cuando dice que las promesas en Cristo son sí y amén. En Cristo, en Él. ¿Por qué? Porque ahí está garantizando Dios que esto va a ser así por lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. O sea que Abraham, o Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, te voy a mostrar una tierra y te voy a hacer grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, y serán benditas todas las naciones. ¿Gracias a qué? A que yo voy a enviar al Cordero mío que quita el pecado del mundo. Y bueno, dice la Biblia que Abraham salió creyendo firmemente que Dios iba a cumplir sus promesas. Y Dios le contó ese creer por justicia. Y bueno, lo mismo podemos decir que Dios, cuando nosotros creemos, toma esa fe por justicia. O sea, cuando a mí me predicaron el evangelio y yo creí en lo que Dios anuncia en ese evangelio, mi fe, mi confianza fue contada por justicia. Mira, a mí no me dijo, ni a nadie le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. No me dijo eso. Sin embargo, sí me dijo algo como: está establecido para el hombre que muera y después el día del juicio. Tú un día vas a estar delante de mí. Y si tú no te presentas, César, con una justicia perfecta, sino media perfecta, casi perfecta inclusive, si no es perfecta, pues tú vas a ser lanzado a un lago de fuego que arde por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere, donde ahí es el crujir de dientes. Por lo tanto, César, yo te invito a que tomes la vía de escape que yo he proveído en el sacrificio de Jesús. Yo ya puse a Jesús para que pagara por los pecados de ustedes. Solamente tienes que creer. Si tú crees eso, César, tú no vas a experimentar el castigo eterno. Bueno, César le creyó a Dios en todo lo que él dice en el anuncio del evangelio y le fue contado por justicia, nada más. Y Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Después de explicar cómo Abraham pues fue justificado, Pablo conecta ese justificados entonces por todo lo que ya les expliqué de cómo Abraham fue justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz, ya no hay enemistad, Dios ya no está irado con nosotros por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y por eso tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Es así como somos justificados. Escucha lo que dice ahí de una manera textual, lo que te estaba parafraseando.
Justificados pues, y ahí está el conector en el pues, entonces, por lo tanto, como yo ya dije en el capítulo anterior, que en resumidas cuentas lo que dijo Pablo es cómo fue Abraham justificado por haber creído. Su fe le fue contada por justicia. Y concluyó Pablo ahí, en los últimos versículos del capítulo 4, dice Pablo, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, ¿qué? La fe. Dice, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, lo que anuncia el Evangelio, y resucitado para nuestra justificación. Y llegamos ahora sí al conector de Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, por así decirlo, somos justificados pues por la fe. Y lo dice ahí, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no hay cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Ya el acta de decretos que nos era contraria, dice Pablo en Colosenses, dice que fue clavada en la cruz del Calvario. O sea, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que fue clavada? Literalmente Dios no clavó esa acta, no. Más bien Jesús en la cruz del Calvario, Dios en su omnisciencia sabía que yo lo iba a aceptar. Dijo, ahí te va el castigo que merece César por sus pecados. ¡Pa, pa, pa! Ese es el acta de decretos que había en contra de mí. Ya fue clavada, ya fue pagada por Jesús. Y es por esa razón que yo ya no estoy enemistado con Dios. Dios ya no está airado conmigo. Como dice el Salmo 7, Dios está airado todos los días con los impíos. Con todos aquellos que no tengan a Cristo, por muy morales que sean, Dios está airado con ellos. Porque ya vimos, maldito todo aquel que no hiciere todas las cosas que están escritas en la ley. Y los muy morales no han cumplido eso tampoco. Por lo tanto, ellos también necesitan el Evangelio. No se trata de que Dios va a dejar entrar a los medio justos o a los casi justos. No, va a dejar a los que son perfectamente justos. Y no hay nadie, no hay ningún justo, ya dijo Pablo, ¿verdad? Sin embargo, podemos ser justificados con una justicia perfecta cuando le creemos a Dios. Sobre todo lo que Él dice en el anuncio del Evangelio. Son unos pecadores, arrepiéntanse y refúgiense en Jesús, o de lo contrario van a caer en un castigo eterno. Pura condenación, pura condenación, pura condenación. Pues yo te pregunto, ¿qué Biblia lees? Porque si estuvieras leyendo la Biblia que yo estoy leyendo, te darías cuenta que es eso. Que es todo lo que hay ahí. Para eso vino Jesús, a salvar, a buscar lo que se había perdido. Vino a morir. Ese fue el propósito principal. A eso descendió. Y no vamos a hablar de eso se trata el Nuevo Testamento. Por eso murió Jesús predicando el Evangelio que habla del infierno, que habla del castigo eterno. Por eso mataron al apóstol Pablo. Por eso es que las palabras de los apóstoles y de Jesús no hallaban cabida en los corazones de los hombres como hoy en día. Pastor, pero hay que cambiar pues el mensaje y hacerlo más potable para que la gente venga. ¿O que quieres llenar la gente o la iglesia de gente o quieres llenar el cielo de personas? Si quieres llenar el cielo de pecadores redimidos, predica el Evangelio. Porque a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura del Evangelio. Pablo decía una vez más, no me avergüenzo del Evangelio. Y ahí viene el pastor condenador, no, ahí viene el pastor bíblico. Porque la Biblia condena, pero la Biblia también justifica gratuitamente a todos aquellos que quieran creerle a Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Por lo tanto, si tú le creíste a Dios en todo lo que Él dice en el Evangelio, tu fe te ha sido contada por justicia, no tus obras. Es tu fe. Y obviamente, hermano, la obediencia a la ley vigente, los 10 mandamientos, ¿verdad? Nos santifican, nos hacen vernos más parecidos a Dios, nos hacen ver más rectos, nos hacen practicar la justicia, pero la ley no nos declara justos. Todo lo contrario, como vimos la semana pasada, la ley solo nos deja bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no cumpliere todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es por eso que la ley solo nos deja bajo maldición. Así que es verdad, somos justificados por la fe en Cristo. Sin embargo, ahí viene el otro lado de la moneda. Sin obras, es decir, sin obediencia, la fe está muerta. Sin obediencia a la ley vigente de Dios, Santiago dice, es porque la fe está muerta, no hay vida ahí, el Espíritu Santo no está ahí. Quiere decir, hermano, que la evidencia de que realmente fuiste justificado por fe, ¿sabes qué va a ser? Tu obediencia. Va a ser el deseo fuerte que tú tienes por obedecer la ley vigente de Dios, que va a producir en ti precisamente el Espíritu Santo que Dios te dio. Como dice Pablo en Efesios 1, cuando creíste el Evangelio, fuiste sellado por el Espíritu Santo.
Es por eso que Jesús dijo en Mateo 5:16, cuando está hablando acerca de las cualidades de alguien que ha sido justificado, de alguien que va a heredar el reino de los cielos, de alguien que verdaderamente es justo, Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Quien verdaderamente ha sido justificado, hermanos, Él tiene hambre. Él tiene un gran deseo de agradarle a Dios, pero ya no es por ganarse el favor de Dios, por ganarse la salvación, porque esa persona ya entiende que Jesús la ganó por él. Es más bien el resultado de que el Espíritu Santo está en él y él produce el querer como el hacer. Se está cumpliendo lo que Dios dijo. Va a llegar un momento en que yo voy a lavar los pecados de mi pueblo y voy a derramar a mi espíritu para que entonces me obedezcan. Es diferente, ¿no? O sea, yo anhelo fuertemente cada día obedecer a Dios, pero no para ganarme la salvación. No, más bien ese deseo es el resultado de tener al Espíritu Santo que produce en mí el querer como el hacer. Y si ese deseo, tú no tienes hambre y sed de querer hacer lo justo, lo más seguro es que el Espíritu Santo de Dios no está en ti y no ha sido justificado. Así que una evidencia contundente de que en verdad has creído a Dios y por lo tanto Dios te ha justificado es que tú tienes hambre y sed de ser justo como Dios es justo. Y lo haces en total dependencia del Espíritu Santo y por lo tanto te esfuerzas para hacer morir al pecado. ¿Cómo? Obedeciendo los mandatos vigentes de Dios. Sin embargo, un verdadero cristiano nunca va a obedecer a Dios para ganarse el favor de Dios. ¿Por qué? Porque él entiende que Jesús ya ganó el favor de Dios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, verdaderamente nacidos de Dios, descansemos totalmente en la justicia perfecta de Jesús. Y dice el autor de Hebreos, por lo tanto, acérquense confiadamente, sin incertidumbre, sin temor. Es que si te supiera, pastor, yo pequé. Dios es tu Padre ya. Si verdaderamente ya te perdonó, es tu Padre. Ven, Él te recibe. Acércate al trono de la gracia para encontrar el pronto auxilio. Y dice ahí, acércate con corazón sincero, reconociendo, ¿verdad? Que estás mal, pero quieres seguir adelante. Y lo dice ahí, en plena certidumbre de fe a Dios. Bueno, Pablo, si la ley no nos fue dado para justificarnos delante de Dios, ¿para qué rayos no la dio Dios? El resto de los versículos de este capítulo 3, Pablo trata eso. Pablo entendiendo que cuando él predica que la ley no sirve para nada más que para poner bajo maldición a las personas, cuando él predica eso, en el pensamiento de los humanos es, entonces, ¿para qué Dios la ley? ¿Para qué? Y Pablo va a decir, sí, por las transgresiones, por el pecado, para refrenar la maldad. Pero aparte va a decir, la ley es como un ayo. La ley es un maestro, es un tutor. La ley, al exponerte tú a ella como un espejo de manera honesta e íntegra, te expone que eres un pecador. Y como ayo te dice, si tú no te refugias en Jesús, porque es un ayo que te lleva a Cristo, al sacrificio de Jesús, a mirar al autor y consumador de la fe, si tú no te vienes y te refugias en Él, tú vas a terminar en una condenación eterna. Para eso es la ley, pero de eso vamos a hablar a profundidad, Dios mediante, la próxima semana. Pero yo creo que vamos el versículo 18, porque Pablo aquí empieza a concluir su punto acerca del testamento, acerca del pacto, que una vez el pacto que Dios lo validó, lo ratificó, nadie lo invalida, nadie le añade. Y luego Pablo dice, porque si la herencia, ¿cuál herencia? De ser salvos, ¿verdad? Porque en ti serán benditas todas las naciones. Estamos ya, todo lo que está implícito en eso, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pues lo estamos ya simplificando, lo estamos trayendo objetivamente a lo que es. Porque si la herencia de ser salvos o ser justificados es por la ley, es por guardar la ley, o sea, ya no es por la promesa, es por exigencia, ya no es un regalo, ya no es gracia. Y lo que se le añade condición, ya no es gracia. Gracia es un regalo inmerecido. O sea, si yo de repente me place darte $1,000 y que dice, yo mero pastor, sería un regalo, no porque yo te lo deba, simplemente un regalo. Dice Pablo ahí, porque si la herencia es por guardar la ley, o sea, si la herencia uno la recibe por obedecer la ley, ya no es por la promesa. O sea, ya no es un regalo de Dios y por consiguiente ya no es gracia, porque si me gano la promesa obedeciendo, pues ya no es gracia, ¿verdad? Mira, cuando tú le dices a alguien, la salvación es por gracia, pero como yo decía, pero tienes que perseverar. Por fin, ¿la salvación es por gracia o por gracia y por perseverar? Por tu pizca de esfuerzo. Bueno, si tú dices así, por perseverar, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una vez más, ese versículo aislado de todos los versículos que ya hemos visto y que hay,
O sea, eso es lo que dice. Pero cuando ya tú ves el resto del contexto de manera general, te das cuenta que eso no es lo que está diciendo Jesús, porque Jesús contradecería todo lo que ya enseñó el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando uno dice, la salvación sí es por gracia, yo sé que es por fe, pero tengo que perseverar, eso ya no es gracia. Porque gracia es cuando la salvación es por gracia. Bien obvio y bien sencillo, ¿verdad? Y punto, según el apóstol Pablo. Es por eso que Pablo termina diciendo, pero Dios la concedió, ¿qué concedió? La herencia, ¿verdad? A Abraham, ¿mediante qué? La obediencia. No, mediante la promesa que le hizo. Miren, hermanos, la Biblia en Números, capítulo 23, dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Él dijo, y vamos a retroceder a lo que le dijo a Abraham, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, en Cristo Jesús, por la fe. Él dijo y no hará, no va a ser así. Habló y no lo ejecutará. Si Dios dijo que la salvación es por pura gracia mediante la fe en Jesús, esto es así. Es por gracia, Él no miente. Somos ya justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que dejemos de hacer. Entonces, ¿está dando licencia para pecar? No, y 1000 veces no. Pablo dice, maldito aquel que piensa así. O sea, todavía está en pecado, no tiene el Espíritu Santo y por eso piensa así. O sea, mira, yo ya lo entiendo así. Y adivina qué. La gracia o el deseo que hay en mí, que viene del Espíritu Santo de querer agradar a Dios y ser santo, es más fuerte que decir, una vez salvo, salvo para siempre, me voy a ir a meter con una mujer, voy a ir a robar. O sea, el Espíritu Santo que está en mí no me deja hacer eso. Antes yo creía eso, pero Dios me mostró, no es así, mira. Por lo tanto, hermanos, Dios dice que la salvación es por gracia y esto es así. Y claro, pues una vez más, cuando alguien enseña esta hermosa doctrina, los opositores, como yo solía ser uno de ellos, pues concluimos esto, vivamos como nos dé la gana. Pero Pablo ya está anticipando esto. Y por lo tanto en el capítulo 5 va a decir, estad pues firmes debido a todo lo que ya argumenté, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Solamente que no usen la libertad como motivo para pecar, como motivo para la carne. No sean así. O sea, porque a veces yo pensaba, pues es que es así, pero si yo enseño esto, la gente va a malinterpretar esto y va a actuar así. Por lo tanto no lo predico, pero aquí es bien evidente que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, predícalo, a que pase eso. Lo único que va a demostrar a aquellos que sí se vayan y que crean que hay licencia a pecar es que no son cristianos, que no tienen el Espíritu Santo. Por eso se van. Porque si lo tuvieran, donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad para no pecar. Eso es libertad. No libertad para ir a hacer lo que te da la gana, no. Así que si realmente hemos alcanzado la gracia de Dios, hemos sido favorecidos por Dios, pues tiene que haber el fruto del Espíritu Santo. Porque Dios, cuando nos justificó por haber creído, nos selló con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que la diferencia que hay en los que piensan, sí, es por gracia, entonces vamos pecando. La diferencia que hay entre ese tipo de personas y nosotros que decimos de ninguna manera, tenemos un nuevo corazón que nos lleva a desear la santidad y no el pecado. Esa es la diferencia. Sin embargo, aunque esto es así, hermanos, yo voy a vivir esforzándome para obedecer a Dios, para agradarle en gratitud a mi salvación, a todo lo que Él hizo por mí, no para salvarme, no para ganarme el favor de Dios. O sea, yo no sé si tú puedes ver la diferencia, es una diferencia enorme. Algunos quieren obedecer para ganarse la salvación y no ser condenados. Y otros queremos vivir, como dice Pablo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Recuerdas Romanos 12? Después de que Pablo explica las misericordias que Dios derramó a través del Evangelio, a través del sacrificio de Jesús, les dice, les ruego por lo tanto, hermanitos, ustedes que ya fueron justificados por Jesucristo, por gracia, les ruego, les suplico que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, porque es su culto racional. O sea, lo más racional, después de que Dios ha derramado tanta gracia sobre ustedes, es que ustedes se esfuercen a vivir como sacrificios vivos, obedeciéndole a Dios, haciendo morir la carne, crucificándote. Pero ya no es para ganarnos la salvación. Ya es primeramente porque el Espíritu Santo de Dios está ahí, Él pone el querer hacer eso. Está en nosotros. Así que, hermanos, la próxima vez que tú pienses que es por obras, recuerda este mensaje. Recuerda, de hecho, toda la carta a los Gálatas, carta a los Romanos, regresa a ellas. Yo no voy a llegar al cielo con un cartel en mi corazón, por así decirlo, que diga, lo hicimos, Jesús. Tú hiciste tu parte en la cruz del Calvario
y yo hice mi parte esforzándome, perseverando hasta el fin. No. Yo más bien voy a llegar ante la presencia de Jesús, postrado ante Él y decirle gracias por tu salvación. Solo tú mereces la honra y la gloria, porque tu salvación de principio a fin es tuya, solo por ti. Y si yo me esforcé, fue porque tú me diste tu Espíritu Santo. Tú no me das a tu Espíritu Santo y entonces yo no muestro santidad. Yo mostraría más maldad como todos aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Así que Jesús, solamente tú eres digno de recibir toda la gloria. Gracias por la salvación que me diste. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que la ley no vino a cambiar el pacto, hermanos. La ley más bien vino a firmarlo, como vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito eres, no puedes guardar todas las cosas que están en la ley de manera continua y perfecta. Eres maldito, es una afirmación, por lo tanto corre a Jesús. En Jesús hay salvación mediante la promesa. Entonces, una vez más, ¿para qué sirve la ley? Bueno, eso lo veremos la próxima semana. Y yo quiero terminar reafirmando que la evidencia que realmente muestra quién verdaderamente ha sido justificado por Dios al haber creído a Dios, lo que anuncia el Evangelio, va a ser nuestra obediencia. No hay mejor evidencia que esa. Miren los milagros, pastor. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Mira los milagros, pastor. Señor, Señor, en tu nombre hicimos o echamos fuera demonios. Pastor, ese hubiera visto, sacó un demonio de una mujer. Pero eso no certifica que verdaderamente esa persona viene de Dios. Puede venir del diablo. El diablo también tiene poder para hacer eso. Por lo tanto, ¿qué es lo único que certifica, según Dios, no según yo, quién verdaderamente ha sido justificado por Dios? La obediencia. No es una obediencia perfecta, pero sí es honesta y progresiva. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 4, 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Versículo 17. Porque comen pan de maldad. O sea, el hacer maldad, eso es su pan del diario. Y dice, y beben vinos de robo. Es decir, los que no han sido justificados, vamos a ponerlo así, con el lente del Nuevo Testamento, porque es así como debemos de acercarnos, que es lo que dice el Nuevo Testamento acerca del viejo. Ok, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben que tropieza porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Bueno, todos aquellos que no han sido justificados por Dios, por haber creído a Dios en todo lo que Él dice en el mensaje del Evangelio, todos ellos están en maldad. Sin embargo, escucha lo que dice el versículo 18. Mas la senda de los justos. ¿Cuáles justos? Ya Dios dijo que no hay ningún justo, no vuelvas. O sea, la senda de los que han sido justificados por Cristo Jesús, como Abraham y como nosotros. El camino, la vida de esas personas que ya fueron justificados por Dios y por consiguiente tienen el Espíritu Santo, dice, es como la luz de la aurora. ¿Qué es la luz de la aurora, hermanos? La luz de la aurora es esa luz media rosada cuando empieza a salir el sol, que a medida que pasa el tiempo, cada minuto, esa luz es cada vez más brillante hasta que el sol llega al mediodía y ¡pum! Ya está luzando a todo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay transformación gradual. La vida del justificado, porque tiene el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y dice ahí que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, no hay tal cosa como yo fui justificado por Dios, aleluya, pastor. Sin embargo, en mi diario vivir, pastor, pues no veo esa obediencia progresiva. Soy el mismo pecador. Mira, aunque tú y yo, si tenemos al Espíritu Santo, no somos perfectos como Jesús. Aunque es así, tú y yo no somos los mismos pecadores que éramos antes de venir a Cristo. Oh, no. No somos perfectos, pero no somos los mismos pecadores. ¿Por qué, hermanos? Precisamente porque el Espíritu Santo está ahí y hay una transformación progresiva. Santiago, una vez más, él dice, una fe sin obras, sin obediencia, está muerta. Así que la evidencia de nuestra verdadera fe está en donde nuestra obediencia, no perfecta, pero sí honesta y progresiva. Y Primera de Juan afirma esta verdad, capítulo 2, versículo 29. Dice Juanito, escribiéndole a unos hermanos para enseñarles cómo saber si alguien está verdaderamente en Cristo o no. Si verdaderamente creíste o no. Dice Juan, si sabes que Él es justo, o sea, Dios, sabe también que todo el que hace justicia, o sea, todo el que obedece, ¿es qué? Es nacido de Dios. O sea, ¿quieres saber si en verdad has nacido de nuevo? Que nacer de nuevo es igual a tener el Espíritu Santo. ¿Quieres saber si en verdad creíste en el Evangelio y por consiguiente te selló Dios con su Espíritu Santo? Bueno, cada día cuando te levantas, ¿cuál es tu deseo que sobresale más? ¿Obedecer a Dios o hacer lo malo?
Dios te dice, perdona a los que te han lastimado. ¿Los perdonas? Es que no puedo, pastor. Algo te debe decir eso. Yo sé que hay momentos donde no puedes perdonar, pero no te puedes quedar ahí habituado. Tarde o temprano tú sueltas el perdón. No por ti solo, sino porque precisamente uno, o parte del fruto del Espíritu Santo es que es ser humilde, es ser bondadoso y tú das el perdón. Entonces, si tú dices, yo creo que yo soy justificado, bueno, obedeces. Escucha lo que sigue diciendo Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie los engaña. El que hace justicia es ¿qué? O sea, el que obedece es justo. ¿Por qué? Porque hace justicia, por eso es justo. Si ya Dios dijo que no hay ningún justo. Vuelvo al momento, tenemos que dar por sentado que ahí está implicando Juan que dice que el que hace justicia es justo, o sea, porque ya fue justificado, por eso hace justicia, porque el Espíritu de Dios está en él. O sea, él obedece porque ya fue justificado. Y luego por eso dice, el que hace justicia es justo como él es justo, porque tiene al Espíritu Santo. Versículo 8, que está ahí en el mismo contexto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego es como si concluyera Juan. Por lo tanto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué cantas? ¿Por qué eres hijo de Dios? Pastor, porque el deseo más grande que hay en mí es querer obedecer a Dios y hacer justicia. ¡Qué bien! Eso es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Él es el que produce eso en ti, ese desear. Entonces dice, los hijos de Dios y del diablo se manifiestan como, hermanos. Los hijos de Dios, bueno, todo aquel que no hace justicia, no obedece, está habituado a no obedecer y que no ama a su hermano, dice ahí, no es de Dios. Así que hacer justicia o igual a obedecer y amar, según Juan nos dice, son evidencias que prueban de que verdaderamente tú has sido justificado. Y como has sido justificado tienes al Espíritu Santo. Y es por eso que obedeces. Escucha lo que dice Juan en el versículo final del capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. ¿Y por qué esto es así? Porque el que guarda los mandamientos permanece en Dios. Bueno, pues es lógico por lo que está diciendo Juan y lo que dice el resto de la Biblia, porque tiene el Espíritu Santo. Y dice ahí, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, otra vez, porque el Espíritu que nos ha dado. Yo no sé si recuerdan Efesios 1:13. Lo citamos la semana pasada y lo cité de manera parafraseada, pero lo leo textualmente. Dice Pablo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, en cada persona en que el Espíritu Santo more o esté, bueno, va a manifestar de un grado u otro obediencia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo dice y afirma en la segunda carta a los Corintios, añadiéndole esta verdad, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo les será quitado, porque del Señor, mejor dicho, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? ¿Qué se refiere con libertad? A obedecer. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay obediencia, porque Él pone el querer como el hacer. Es decir, donde está el Espíritu de Cristo, una vez más hay obediencia. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados. ¿Quieres saber si verdaderamente has sido justificado y tienes al Espíritu Santo? ¿Estás siendo transformado? ¿Es el mismo padre rezongón con tus hijos? ¿Eres el mismo hijo rebelde y contestón hacia tus padres? ¿Eres el mismo cónyuge que no trata a su mujer como vaso frágil? ¿O que trata a su marido como si fuera cualquier cosa? ¿Y no lo ves como la autoridad que es? ¿Estás creciendo en esto? ¿Por qué? Si es sí, qué bueno, gloria al Señor. Si es no, ¿por qué? Y esto es solamente un ejemplo, porque pudiera estar mal ahí y estar en otras áreas bien. Y ahí muestra tu crecimiento. Así que donde está el Espíritu de Dios hay transformación y es de gloria en gloria, de grado en grado. ¿Recuerdas Proverbios? Sí, el camino de los justos es como la luz de la aurora. O sea, va en aumento, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, el resplandor es cada vez más fuerte. Así nuestra transformación. En otras palabras, hermanos, Pablo está reafirmando aquí que gracias a la acción transformada del Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos a Cristo. Así que uno no se gana la salvación obedeciendo, pero obedece a Dios y eso es la evidencia de que hemos sido justificados. Uno no se gana el amor del Padre obedeciendo sus mandamientos, más bien guardamos sus mandamientos porque el Padre, su Espíritu ya vive en nosotros y esa es la evidencia que verdaderamente lo amamos.
Escucha lo que ahora Juan dice en el capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo lo conozco, ya me justificó, el Espíritu Santo vive de él, vive en mí. Dice ahí, la verdad no está en él. Que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces vemos que el no guardar los mandamientos de Dios es evidencia de que no conocen a Dios y la verdad no está en ellos. Y si no lo conocen a Dios, pues tampoco tienen su Espíritu Santo. Y estas personas en aquel día final Jesús les va a decir a ellos, aunque les digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos milagro. Y aún así les va a decir Jesús a un montón de engañados que habían creído, que habían sido justificados, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ahora escucha lo que continúa diciendo Juan en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, el que obedece, no para ganarse la salvación, pero sí como resultado de que el Espíritu Santo de Dios está en él, el que obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Quieres saber si verdaderamente has sido justificado, salvado, nacido nuevo? Bueno, ¿hay obediencia creciente en tu vida? ¿Hay transformación o no? ¿O eres nada más un religioso como Nicodemo? Entonces, hermano, podemos concluir que la obediencia o las obras no es lo que nos hace ganarnos el favor de Dios. Más bien es la obediencia, la evidencia que prueba que ya tenemos el favor de Dios en nosotros. Gracias a que Cristo nos redimió en la cruz del Calvario de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Se hizo Él pecado, ¿verdad? Él pagó por nuestras transgresiones, Él pagó por nuestros pecados. Y Pablo dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos dio juntamente vida con Cristo, y lo dice Él perdonándonos los pecados. Y lo dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, hermanos, Pablo dice que nadie los prive de su premio. Acérquense a Dios sin incertidumbre. Cristo ya pagó por ustedes, por sus pecados. Y así que el llamado a nosotros los cristianos es, vamos a desvivirnos por agradar a Dios obedeciendo la ley vigente, en gratitud por tanta bendición recibida. O sea, nos perdonó cada pecado. Nuestros pecados son incontables. O sea, no solamente nos perdonó nuestros pecados y ahora ya no vamos a parar en el castigo eterno, sino también nos adoptó como hijos. O sea, no solamente Dios fue nuestro justificador en Cristo Jesús, sino nos adoptó. Yo quiero que vengan a mi casa. Ningún juez que justifica a un criminal se lo lleva a su casa. Dios sí. Tú me quieres tener en tu casa, Dios. Tú quieres que yo esté por los siglos de los siglos en tu presencia. Sí. Wow, qué bendición, ¿no? Debe de haber gratitud, ¿verdad? A Dios por eso. Y por eso debemos de desvivirnos para obedecerle. Así que nuestra vida, a través de la obediencia, le diga a Dios, gracias por tanta misericordia inmerecida. Gracias por tu salvación. Gracias. Así que todo esto nos enseña, hermanos, que Jesús no murió para hacer posible la salvación. Él murió para salvar, no para hacer posible la salvación. Porque recuerda lo que ya Pablo dijo, no desechó la gracia de Dios, pues si fuese por la ley, la justicia, entonces Cristo murió por demás. Así que Cristo no vino a este mundo para hacer posible la salvación y ahora de aquí en adelante, cada uno con su esfuerzo tiene que perseverar hasta el fin, si no, no será salvo. No, si eso fuera así, si ese fuera el caso, ya no sería por gracia de la salvación, sino por mérito propio. Cristo dijo, consumado es. Y una vez más, el autor de Hebreos dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que Cristo con su sangre compró un montón de personas. A todos aquellos que van a terminar creyendo en Él, a cada uno de ellos Jesús, los compró a precio de sangre. Él no hizo posible la salvación, no. Él compró con su sangre la salvación de muchos. ¿Recuerdas cuando Jesús se le aparece a Pablo en una visión y le dice, Pablo, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, por lo tanto predica el evangelio. Yo ya pagué por ellos, predica el evangelio. Han de ser añadidos los que han de creer, predica el evangelio. Y bueno, cada uno de esos que Jesús salvó, dice Pablo, que ninguno de ellos se pierde. ¿Por qué? Precisamente porque es Jesús quien salva, no son ellos. Escucha lo que dice Romanos y ya termino con esto. Romanos 8:28. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, a la luz de todo lo que ya vimos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que tienen al Espíritu Santo, y Él hace que amen a Dios ahora, ¿verdad? Que le obedezcan. Bueno, vamos a ponerlo así. Y sabemos que los que tienen el Espíritu Santo de Dios y por eso aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A bien para llegar a la presencia de Dios, para heredar el reino de los cielos, para que se cumpla la promesa. Todas las cosas les ayudan para ese bien, ¿sí? Y sigue diciendo Pablo, el por qué les ayuda todas esas cosas para bien.
Dice, porque los que antes conoció, sea como sea que los haya conocido, eso no es la cuestión aquí, sino que hay seguridad en Cristo, hay salvación en Cristo garantizada. A todos los que conoció, dice que también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, ¿verdad? Justificados por la fe. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Bueno, de todos los que Dios conoció, como sea que los haya conocido, y que los predestinó, como sea que los haya predestinado, y que llamó y que luego justificó, yo pregunto, según Pablo, ¿cuántos se perdieron? Ninguno, porque a cada uno de esos que Dios conoció, que Dios predestinó, que Dios llamó, que Dios justificó, a cada uno de ellos, Él glorificó. ¿Verdad? Es bien simple así entender. Mire, vamos a poner un ejemplo donde, en la manera que lo voy a exponer, muy parecido a esto, usted va a decir, pues eso es así, pastor. Bueno, si esto tú lo aceptas, tú debes de aceptar también esto. Mire, si yo voy a una perrera y yo me encuentro que hay 10 perros en toda la perrera y empiezo a conocer a los 10 perros y yo soy un amador de perros y me predispongo después de conocer a los 10 perros a querer llevarlos a los 10 perros y yo empiezo a decir, bueno, me los voy a llevar a casa, los voy a bañar y una vez que ya los bañe les voy a poner una plaquita que diga propiedades esas los 10 perros, ¿verdad? Ya eso sucedió y bueno, tendríamos que concluir que a los 10 perros que yo conocí en la perrera, en mi mente los predestiné o para adoptarlos, vamos a decirlo así. O sea, yo dije, yo los voy a adoptar. Y por consiguiente los llamé a los 10. Y los 10 los llevé a la casa, los bañé y después de esto yo le coloqué esa placa que decía, estos perros son propiedad de César. Yo te pregunto, ¿a cuántos perros terminé poniéndoles esa placa? A los 10, ¿verdad? Bueno, es muy evidente, hermanos. Es evidente que ninguno se va a perder. Y yo no estoy hablando de la predestinación. Tú quieres creer como quieras. Allá vamos a llegar y si Dios me dice, no era por predestinación que yo elegía, y Eva, que todavía está ahí en que sí, no, y Eva tiene más razón, decir, qué bien chiquita, tú estuviste en lo correcto, perdóname Señor. O sea, yo no me voy a enojar, porque para mí esa doctrina, aunque yo la atienda de que Dios elige, porque, sabiendo que nadie lo va a elegir, o sea, porque así ya no es un Dios cruel el que yo estoy creyendo. No sea Dios de todos se hicieron inútiles, nadie lo buscó. Dios, viendo eso, dijo, bueno, pues yo voy a llamar a los que yo quiero llamar de acuerdo a mi criterio. ¿Y cuál es el criterio? Yo no sé, por gracia, dice Pablo. ¿Por qué a Pablo, si se le aparece, lo tumba y que no va a creer en Dios así? ¿Y por qué por qué a mi hijo no hace con eso él? ¿Está haciendo diferencia a Dios? A quien él quiere, él tiene misericordia. Y así lo entiendo. Sin embargo, ese no es mi punto. Yo no voy a estar predicando esto. Mi punto es la seguridad, la salvación. Fócate en eso. ¿Quién se perdió? Nadie se pierde. Esto nos enseña que ciertamente el sacrificio de Jesús es quien salva. Él pagó por nuestros pecados, por cada uno de ellos, los pasados, presentes y futuros. Y por lo tanto, no nos vamos a apartar de Él definitivamente. Dios no lo va a permitir. ¿Te acuerdas que en la promesa de Dios, cuando se la da a Ezequiel para su pueblo, le dice, voy a dar mi Espíritu Santo para que no se aparten de mí? ¿Y cómo sucede eso? Imagínate, hay muchos verdaderos hijos de Dios rebeldes, contumaces, como los de Corintios, ¿verdad? Pablo les dice, hay algunos que ya están dormidos, ya se les quitó Dios la vida. Y a ese que es perverso, que sigue ahí pecando con la esposa de su papá, entrégueselo a Satanás, para que en el día del juicio final su alma sea salva. O sea, Dios sabe salvar a los suyos, por favor. Si tú y yo, humanoides bien limitados, protegemos a nuestros hijos, con más razón Dios. Por lo tanto, nadie se va a perder. Y ese es mi punto, olvídate de la predestinación. Enfócate en que en Cristo hay salvación, hay una garantía en Él. Entonces, pastor, si yo llego allá y me doy cuenta que no fui justificado y fui lanzado al infierno, entonces voy a dar por sentado que la salvación sí se perdía. No. Más bien, te vas a dar cuenta que ciertamente Jesús, Juan, advirtieron que hay personas que creen que son salvos y no lo son. Son engañados. Son personas que ciertamente no han sido glorificados. No es que perdiste tu salvación, o no es que esas personas perdieron su salvación. Más bien, va a ser eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, recordando la parábola del sembrador, todos los que salieron, cayeron en buena tierra, dieron fruto con perseverancia. Pero como no eran de nosotros, como no cayeron en buena tierra, ¿qué pasó? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que yo termino esto.
Yo estoy diciendo esto porque yo soy el predicador de aquí. No lo digo por mi hermano Juanito, que hemos hablado mucho de esto y ha sido un esperar en Dios. Y que yo le digo a él, ¿sabes que Dios muestra el amor que hay en nosotros de él, en nosotros, de que a pesar de que tenemos esa diferencia, estamos aquí esperando en Dios? Pero yo le decía, yo no predico esto por ellos, yo predico esto porque soy el predicador de la iglesia. Y si ellos están o no están, eso es lo que sigue, eso es lo que se predica. Y eso es lo que sigue. Dios a mí me va a pedir cuenta de qué es lo que prediqué, de qué es lo que yo enseñé, ¿verdad? Todo esto. Entonces, ¿qué sí es lo que yo quiero que entendamos, hermanos? Porque nos conviene y porque es bíblico y porque hay un énfasis bien grande en esto. Que nada nos puede separar del amor de Cristo, o sea, del amor que Cristo tiene por nosotros, no del amor que tú tienes por Cristo. Del amor que tú tienes por Cristo, viene un evento bien a todo dar y te separa, ya. Pero del amor que Cristo tiene por nosotros, nada. Dice Pablo, empieza a enumerar todo lo que existe. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, cuchillo. No, o sea, antes bien, ante todas estas cosas somos más que vencedores, dice Pablo. Dice, ni aún lo profundo ni lo alto. No hay nada, o sea, no hay nada creado. Por si se me escapa algo, a Pablo dice, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Cristo. Y eso lo dice teniendo el contexto eso de que todas las cosas nos ayudan a bien para los que estamos en Cristo, a los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. O sea, sigue concluyendo esto. En Cristo, hermano, estamos seguros. Ahora, termino con este llamado para ti, iglesia. Tú tienes mucho que celebrar hoy. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Ahí viene el día de acción de gracias, ¿verdad? Empieza a meditar ya en esto. No medites en que no tengo casa, no tengo carro, no tengo vestido. ¿De qué le sirve al hombre tener todas estas cosas y pierde su alma? O sea, ¿qué quiere decir? Si tú tienes la salvación, lo tienes todo. Por lo tanto, hay mucho por qué agradecerle a Dios. Por lo tanto, iglesia, tú tienes mucho por qué celebrar. Dios ha hecho muchas cosas a nuestro favor en el sacrificio de Jesús. Somos las personas más bienaventuradas del mundo, infinitamente afortunadas. Pero ahora, para los que están sin Cristo y sin esperanza, ellos no tienen esta promesa. ¿Qué les espera a estas personas? El castigo de la maldición de la ley, ¿verdad? Dios te llama, y tú estás sin Cristo y sin esperanza, que te arrepientas, a que deposites tu fe en Él. Porque solamente en Él hay salvación. Y yo te aseguro, por lo que hemos leído, por la autoridad de la palabra de Dios, que si tú miras a la cruz, si tú miras al Cristo que está en la cruz, que es el autor y consumador de la fe, tú vas a ser redimido, tú vas a ser salvo, vas a encontrar salvación, vas a encontrar perdón. Pero tienes que darte cuenta de esto antes de que sea demasiado tarde, porque de lo contrario terminarás donde dice Cristo que van a terminar todos aquellos que lo rechazaron. Donde en el lago de fuego, donde eternamente hay lloro y crujir de dientes. Por lo tanto, arrepiéntete, ven a Jesús. Y tu iglesia, una vez más, regocíjate en tu Señor. Regocíjate que el gozo de su salvación esté en tu corazón. Padre, queremos orar.